El enigma de los mosaicos de Mitla, la piedra que habla sin palabras. En el árido valle de Oaxaca, rodeado de montañas y magueyes, se levanta un sitio tan peculiar que no se parece a ningún otro en Mesoamérica. Mitla, el lugar de los muertos, en náhuatl, y Lioba en zapoteco. Lugar de descanso. Aquí no hay pirámides monumentales ni grandes esculturas. Lo que reina es el silencio, la geometría, y la piedra que habla. Porque Mitla guarda uno de los mayores enigmas arquitectónicos de México antiguo, sus mosaicos de grecas de piedra tallada, únicos en toda América. Mitla fue un centro religioso y político para los zapotecas primero, y mixtecos después. Alcanzó su esplendor entre los siglos XIV y XV, justo antes de la llegada de los españoles. Era el hogar de sacerdotes, nobles y guardianes del mundo espiritual. A diferencia de Monte Albán, que dominaba desde las alturas, Mitla fue construida en el valle, más cerca del pueblo, pero también del inframundo. Los palacios y tumbas de Mitla están decorados con más de 100 tipos distintos de patrones geométricos, formados con pequeñas piedras talladas individualmente, ensambladas sin mortero, encajadas con precisión milimétrica. Estas grecas, líneas en zigzag, espirales, laberintos, no son ornamentales solamente. Son símbolos del movimiento, del agua, del viento, de la dualidad y del paso entre mundos. Nadie ha logrado descifrar completamente su significado, pero muchos coinciden en que representan un lenguaje visual sagrado, una especie de escritura del alma. Una de las estructuras más imponentes es el Palacio de las Columnas, donde enormes pilares de piedra sostienen techos tallados, y las paredes están forradas con grecas que no se repiten en ninguna otra parte del mundo. Allí vivían o realizaban ceremonias los sacerdotes más altos, guardianes del culto a los muertos y a los dioses ancestrales. Mitla no era solo un lugar de culto, era una puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Bajo algunas estructuras, los arqueólogos han descubierto túneles y cámaras subterráneas, con paredes cubiertas de ceniza ritual, restos humanos y ofrendas de obsidiana y jade. Según la tradición, estas cámaras eran puertas al inframundo, donde los sabios zapotecas se comunicaban con los ancestros. Lo más asombroso es que ningún diseño se repite completamente, y que cada mosaico fue tallado a mano, uno por uno, sin molde. Hace más de 600 años. Es la prueba de una civilización que no solo sabía construir, sino también comunicar a través de la piedra. A pesar de siglos de estudios, los mosaicos de Mitla siguen siendo un enigma sin resolver. Un código visual que tal vez no fue hecho para ser leído con los ojos, sino con el alma. Suscríbete y activa la campanita.